Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. Es verdad que en el Antiguo Testamento las leyes abusaban de las mujeres. Esos comentarios que se escuchan tan abundantemente, ¿los respalda la Escritura? ¿Estaba Dios de acuerdo en eso? ¿Podríamos nosotros creer eso, sabiendo que Dios no cambia ni ayer, ni hoy, ni mañana? Que es perfectamente justo, perfectamente misericordioso, y que para Él todos tenemos el mismo valor. ¿Qué realmente nos dice la Biblia? Hoy tocaremos un área sobre ese tema. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Te saluda el Pastor Márquez y estamos estudiando el libro de Levítico y los siguientes versículos del capítulo 19 va a tratar sobre este tema. Y te invito a que los estudios los mires consecutivamente porque vienen desde Génesis capítulo 1. Así es que tomemos la palabra del Señor en serio, tal y cual es, y vamos a ir al capítulo 19 de Levíticos y precisamente al versículo 20. Versículo 20. Levíticos 19:20, y dice así: Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación, la reconciliación, el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Estos textos, el primer texto, versículo 20, específicamente nos dice una información la cual nosotros necesitamos escudriñar, estudiar con cuidado. Porque cuando leemos muy rápido y nada más tomamos los conceptos que normalmente entendemos, pues realmente va a decir un mensaje el cual no es el correcto. De hecho, la Biblia no se lee por pequeñas porciones. La Biblia se complementa a través de la Biblia, y hoy vamos a mirar unas porciones bíblicas que hablan precisamente de este tema. Pero aquí nuestro estudio en Levíticos nos dice que si un hombre se duerme o se acuesta o tiene intimidad sexual con una mujer, pero dice que fuere sierva desposada. Muchas de las veces cuando se pronuncia la palabra desposada, se entiende que está, o es lo que entendemos normalmente, que está comprometida. Pero aquí aparece la primera palabra que aparece es sierva desposada. Esa es una ley que nosotros necesitamos saber y entender para que no demos mala interpretación, porque no podemos nosotros aceptar ni siquiera pensar que nuestro Dios justo y perfecto antes permitía ciertas cosas que no son realidad. No porque el hombre suponga. Dios es justo, siempre lo ha sido. En toda su ley es perfecta. Sí, en la Biblia encuentras algunos hombres que hicieron mal, algunas mujeres que hicieron mal, pero no tiene Dios que ver nada con eso en el aspecto de que Él no lo permite y no le agrada, y el hombre procede en su albedrío o su decisión o su raciocinio en proceder en formas correctas en contra de Dios. Y aquí hay un hombre que se acostó y se durmió,
tuvo intimidad con una mujer, pero esa mujer tiene una condición de que es una sierva desposada con alguno. Y fíjate que no dice quién, nomás dice alguno. Eso es importante también. Y dice que no está rescatada y dice ni le ha sido dada libertad. Lo primero que tenemos que entender, ¿por qué aquí esa relación que tiene no conlleva muerte? Ya que cuando se hace un pecado, cuando una mujer y un hombre están escondidos, si es adulterio, pues conlleva la muerte. Y si un hombre viola a una mujer, también conlleva la muerte del hombre. Pero notemos que aquí no muere ninguno. Y dice que porque ella no es rescatada ni se le ha dado libertad. Para entender esto, ¿por qué ocurre esto? Y dice que son castigados, porque dice, ambos serán azotados en el versículo 20. No morirán por cuanto ella no es libre. Pues bueno, para entender esto, tenemos que ir a mirar otras porciones de la Biblia que hablan precisamente de este asunto y de esta ley. Y para esto vamos a ir nosotros al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 21. Éxodo 21. Y allí es la primera vez que Dios nos dice algo al respecto. Y te pido por favor que cuando tú leas en la palabra del Señor, palabras tales como si un hombre hace esto, pues no está diciendo que Dios está de acuerdo. Lo que está diciendo es que el hombre podría hacerlo. Eso es diferente. Pero esta ley específica de una mujer sierva desposada con alguno, hay una ley fundamental que Dios mismo expresó a Moisés y nos lo dice en Éxodo capítulo 21. Vamos a ir al versículo 7. Éxodo 21:7 dice, y cuando alguna persona, algún padre de familia, algún líder familiar, dice, cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Ahora, aquí tenemos otra palabra que nosotros batallamos mucho porque dice, cuando alguno vendiere a su hija por sierva. Entonces, nosotros pensamos que las personas se vendían por ganancias como esclavos de la historia, y no es así. Si nosotros analizamos el contexto y la historia de la que estamos leyendo, nos vamos a encontrar que esto ocurría porque la esclavitud entre hermanos, la esclavitud realmente entre hermano y hermano, entre israelita y israelita, pues no se practicaba. Realmente había una ley de la libertad. Si tú lees el contexto del versículo capítulo 21, de hecho te invito, tengo los videos en el canal para que mires este estudio del capítulo 21, que ahorita estoy volviéndolo a leer por razones de lo que dice Levíticos, donde nosotros estamos estudiando. Pero déjame explicarte. Si tú vas y miras el video del capítulo 21 de Éxodo, vas a encontrarte donde yo explico que cuando una familia quedaba en desgracia por alguna circunstancia que ocurre, no están endeudados, entonces necesita aquel que tuvo su compromiso pagarle al acreedor, pagarle a quien le debe. Entonces la familia no tenía manera de sustentarse. Y Dios dispuso una ley, la ley de los 7 años, donde el hombre salía de aquella deuda en libertad, o también si no se podía salir porque la deuda era demasiado grande, aún había el año del jubileo. Una deuda podía ser muy larga, pero el año 50 todo el mundo se le daba otra vez sus pertenencias, su tierra, tenía que volver a su tierra todo, o toda persona a su heredad. Entonces, ubiquemos aquí el asunto de que una familia está realmente en una situación
muy precaria, muy difícil, y esa familia tiene hombres y tiene mujeres, hay hijos y hay hijas. Entonces, el padre de familia, el patriarca, el líder familiar, procuraba que otras familias poner a sus hijas en otras familias, con una familia que valore a sus hijas, y ahorita lo vamos a mirar, para que fueran protegidas sus hijas. Y esto no es un abuso. El asunto que aquí dice cuando alguien vendiere, o cuando dice, y cuando alguno vendiere, pero hay otra porción donde dice, si tú compras, porque hay una palabra que nosotros utilizamos en la actualidad, es que cuando uno está endeudado, uno pronuncia, pues me vendí o estoy vendido a este asunto. Esto es muy semejante a eso. Entonces, aquella muchacha, aquella joven, pues iba al hogar de otra familia realmente para protección y que no sufrieran todas las cosas que tenían que pasar los hombres para pagar la deuda. Entonces ella iba para que en aquella familia, pero entraba como sierva por cuanto no llevaba nada, no tenía nada. Y la familia la aceptaba. ¿De qué manera? Bueno, pues el padre de ella tenía el propósito de que ella llegase a formar un matrimonio y que llegase a tener una familia y que prosperara también. Pues al final de cuentas iba a tener que buscarse o iba a casarse con alguien y formar una familia, que era el propósito. Y no querían que pasaran todos los sufrimientos que iban a pasar los varones al estar trabajando para pagar las deudas, porque toda la familia estaba endeudada. Entonces era una protección realmente para la muchacha. Y entonces se utiliza la palabra vendiere, lo cual significa es enviada a trabajar a una casa por razones de que se necesita ser protegida. Iba ahí con el propósito de que en algún momento ella formara un matrimonio. No iba a ser abusada, no iba a ser maltratada, no iba a ser un acto meramente humillante y sexual. No, vamos a seguir leyendo y dice... Repetimos el versículo 7 y dice, Éxodo 21:7, cuando alguno vendiere su hija por sierva, y dice inmediatamente enseguida, no saldrá ella como suelen salir los siervos. O sea, no se le tratará, va a ir a trabajar porque necesita trabajar, porque no tiene manutención, pero no se le tratará como siervo. No es el mismo trato, porque es una situación especial. Versículo 8. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Porque el propósito era de que fuera tomada por esposa. Pero pues no hay relación, no hay intimidad, no hay el varón de aquel hogar dice, no, pues no me agrada esta mujer. Es una buena trabajadora, pero no, digamos, nosotros diríamos que no hay química, pero bueno, no hay una relación, no me agrada, no me voy a casar con ella, y no quiere decir que tuvo sexo con ella, y luego después le dijo no. Entonces, si no le agradaba a él, pues ella podía salir libre y rescatada, pero tenía que cubrirse la deuda que se debía, la familia debía deuda, entonces... Cuando llegara el momento de cubrirse la deuda, ella también iba a salir libre, iba a ser rescatada. Si algún pariente llegaba y pagaba por ella, pues ella iba a salir libre y no había sido usada sexualmente. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice la palabra del Señor. Dice, mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Escucha lo que dice ahí. Por eso sabemos que el varón líder de aquel hogar, pues no había tenido sexo con ella. Era su sierva y la pudo haber tomado por esposa si hubiese sido la forma correcta y lo apropiado y él hubiese querido y le hubiera agradado y hubiera habido un matrimonio. Pero si no, existía también la posibilidad de que uno de los hijos de aquel líder se casara con ella. Entonces realmente está ahí para buscar un matrimonio. Entonces el varón que no quiso
el primero, el líder, no fue un abuso, sino simplemente no hubo una relación y entonces tenía la posibilidad del hijo. No iba a usar a aquella muchacha sexualmente y luego decirle a su hijo, bueno, ahora tú piensas si te quieres casar con ella. No es así el asunto, sino que aquella muchacha estaba protegida, estaba allí, sí, estaba trabajando porque toda la familia estaba endeudada, pero no estaba siendo tratada como una esclava, sino porque la Biblia dice, no la tratarás como la ley de los siervos. Entonces dice que si no la acepta como esposa el líder, pues existe la posibilidad de que el hijo la tome por esposa. Y luego dice que hará con ella según la costumbre de las hijas. Entonces, esta muchacha era puesta en un hogar para que fuera tratada realmente con integridad. Y era tratada con la ley, con la costumbre de las hijas. Iba a ser tratada como una hija. Aún en el matrimonio, iba a ser tratada como una hija. Entonces, pudiera ocurrir que ahí estaba esa muchacha y que no se estableciera ningún matrimonio, pero estaba ahí con el propósito de formar un matrimonio, pero nadie le ponía atención como mujer. Pudiera ocurrir eso. Ni el líder de la casa, ni ningún hijo, simple y sencillamente ahí está como sierva, es bien tratada, pero está ahí para ser desposada con alguno, pero pues nadie la considera y ella está ahí. ¿Y qué ocurre? Entonces es cuando nosotros entendemos y dice en el mismo Éxodo, vamos a mirar lo que dice Éxodo capítulo 22, capítulo 22, sí, versículo 16, porque ahí entonces, ¿cuál es la ley de las hijas? Es muy importante. Dice Éxodo 22, 16, si alguno engañare, observa, aquí hay un hombre que puede engañar, que puede lo que decimos nosotros engatusar o darle palabra que alimente una emoción a una mujer. Eso es la palabra aquí, dice el Éxodo 22, 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Observa eso. Entonces aquí nos dice otra información de cómo se tratan las hijas. Las hijas, dice, si alguien la engaña y duerme con ella, esa es otra situación, pero es una hija. Entonces a veces cuando pensamos que había algo sexual en el Antiguo Testamento y que por ese acto simplemente los apedreaban y los mataban, pues no es cierto. Aquí dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Por lo que esta es una mujer virgen, una mujer que no ha sido desposada, que podría estar siendo una sierva en un hogar, pero no ha sido tomada para que fuera esposa de nadie. Ahí está para encontrar un matrimonio, un esposo, pero nadie la ha considerado. Entonces llega alguien y le engaña a ella. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues el que le engaña la va a tomar, debe de tomarla por mujer, pero entra otra ley, la ley de las hijas. Dice el versículo 17, si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. Entonces el papá, al mirar que aquel es un engañador y que no le conviene a su hija como esposo, pues el padre le puede decir, pues no te casas con mi hija, no te la entrego. ¿Por qué? Porque es un engañador. Entonces el padre podía decir que no y le iba a dar un dote, no porque fuera un negocio para sacar dinero de la hija. La Biblia prohíbe prostituir a las hijas. No, ese dote era para la seguridad económica de la muchacha, para su futuro. Realmente es así. Todos los dotes que en la Biblia le dan a una mujer tienen el propósito de la seguridad económica de la mujer, y la obligación de trabajar ese dote era del marido o del padre, pero era de la mujer, de aquella muchacha. Y eso lo podemos mirar. Historias en la Biblia están ampliamente explicadas sobre eso,
desde los tiempos de Jacob con su suegro Labán. Entonces, aquí miramos que la ley de las hijas es proteger a las hijas, aunque fueran engañadas. Si el hombre no le convenía, el padre podría decir no, y aquel hombre necesitaba pagar un dote. La ley de las hijas es respeto por las hijas, protección para las hijas, y nunca el abuso de las hijas. A Dios no le gusta el abuso de nadie. No, eso es una injusticia y Dios no quiere que las mujeres sean abusadas. No, Dios no practica ni cree en el machismo ni en el feminismo, pero cree en la justicia, en la misericordia y que debemos de tratarnos con respeto. Siempre ha sido así en toda la historia. Y hay mucho que aprender sobre esto, porque hay temas que abundantemente nada más se pronuncian y se van dando creencias y no se estudian, y nada más vamos caminando a través de nuestro entendimiento, que es muy opaco en nuestras vidas muchas de las veces. Entonces, bajo este parámetro llegamos a lo que dice Levíticos. Entonces acá, cuando dice que una joven, un hombre yaciere con una mujer que fuera desposada con alguno, lo cual significa estuviera en el hogar de alguno como sierva para buscar formar un matrimonio. Entonces, ni el líder del hogar la ha desposado para que sea su mujer, ni un hijo del líder la ha desposado para que fuera su mujer. Entonces, aquí es donde entra y dice, vamos otra vez a Levítico 19, versículo 20, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, entendamos eso, está siendo sierva, está ahí por una circunstancia de que la familia no tiene sustento. Entonces, el líder no le puso atención, el jefe de la casa, el hijo del jefe de la casa no le puso atención, pero por ahí establece una relación, un varón que es fuera de la casa con aquella sierva. Y tienen relación íntima. Este es el parámetro de lo que dice aquí. Y es importante que nosotros entendamos eso, porque aquí bien claro se dice que no mueren. Y cuando se encuentran a alguna persona, ¿sí? Y ahorita lo vamos a mirar. Cuando una persona, un hombre y una mujer son encontrados teniendo mutuamente intimidad, debe de haber matrimonio. Es lo que la Biblia enseña, no debe de haber muerte. La muerte se da en otras circunstancias, no en esta. Entonces, aquí entendemos que aquella muchacha estaba en esa casa para trabajar y buscar un matrimonio, sí, pero que nadie le había atendido como para comprometerse específicamente hacia alguien. Entonces, vuelvo y repito, el líder de aquel hogar no la había tomado por mujer. Ninguno de los hijos del líder la había tomado por mujer. Y ella, otro hombre establece relación con él y llegan a tener intimidad sexual. Entonces, es donde se da el asunto y dice, si fuere sierva desposada con alguno, y ahí está eso. ¿Por qué? Porque está allí para buscar matrimonio. Dice, y no estuviere rescatada, nadie ha sido su redentor, ni le hubiera sido dada libertad, pues no ha salido libre, está realmente allí como sierva. Dice, ambos serán azotados, no morirán, porque ella no ofendió a nadie, porque nadie era su marido y con nadie estaba directamente comprometida. Si ella hubiera estado comprometida, la pena era la muerte. Dice, no morirán, por cuanto ella no es libre, pero hay un castigo porque ella está bajo la tutela de una casa, está como sierva en un hogar para protección. Entonces, dice, no morirán. Pero sí, ambos serán azotados, o sea, habrá castigo para los dos.
no morirán por cuanto ella no es libre. Y aquí hay un principio fundamental, espiritual también, del cual vamos a hablar al final del video. Y entonces, para que haya reconciliación, el hombre, no la mujer, el hombre, hace un sacrificio delante de Dios, de los tipos de sacrificios con relación a la culpa, de lo que ya hemos hablado en los videos pasados, para reconciliación y que él vuelva a restablecer su relación delante de Dios. Pero ¿qué ocurría con aquella pareja que tuvo relación sexual? ¿Qué ocurría? Bueno, nosotros vamos a ir a Deuteronomio y vamos a leer qué ocurría. Porque les digo, la Biblia se complementa. Y aunque parece ser un poco complicado, no es complicado. Todo lo que tenemos que hacer es poner atención en los complementos bíblicos que hablan sobre el mismo tema. Deuteronomio capítulo 22, ahí también habla de asuntos de justicia humanitaria y castidad. Deuteronomio 22, vamos a ir al versículo 28. Versículo 28. Ahí habla sobre otros casos también, habla del caso de violación y habla del caso de la virgen comprometida para ser ya la mujer de alguien, y si había sexo, había muerte. Por eso esta mujer no tenía compromiso con nadie. La mujer que está como sierva de Levíticos. Y dice Deuteronomio 22, 28. Cuando algún hombre, repito, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada o que no tuviera un compromiso directo con un hombre, podía estar como sierva buscando matrimonio para formar una familia, pero todavía no ha sido tomada directamente para casarse con uno. Entonces, repito, el 28 dice, cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, escuchen, entonces allí es el mismo caso que ocurrió allá. Aunque aquí dice que no fuere desposada y allá sí, repito, el asunto es de que está en el hogar para formar matrimonio, pero no ha sido tomada directamente por un hombre. Y la palabra tomar no significa como que uno va y toma el objeto. No. Esas son palabras que se utilizan hasta en el diálogo de la ceremonia nupcial. Toma usted por esposa. Entonces, es una palabra que donde hay comunión realmente, que se debe estudiar detenidamente para que no se lea nada más, oye, esta nomás la tomó y se la llevó. No, no es así. Entonces, aquí los dos, no hay violación, los dos están de acuerdo, tuvieron relación y fueron hallados. El mundo sabe, el padre sabe, todo el mundo sabe que tuvieron sexo. Fueron descubiertos. Versículo 29. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer. Tenía que haber matrimonio y el hombre que tuvo sexo con ella debería de dotar a la mujer, a la novia, dotarla para seguridad económica, y el padre iba a recibir aquel dote no para que se lo gastara el padre, sino para que se asegurara de la vida económica de la mujer, de su hija. Era de su hija, que se entienda eso. Y luego dice, por cuanto la humilló, o sea, no la casó como debe de ser. Dice, no la podrá despedir en todos sus días. O sea, no se va a poder deshacer de aquella mujer nunca. No habrá divorcio, no habrá carta de repudio. Dios rechaza eso, y hubo intimidad sexual, y en ese momento Dios dijo, ok, esta es la ley. El hombre que hace eso se forma un matrimonio y él no puede nunca desechar a la mujer como algunos otros lo hacían. Y Cristo dijo que eso no estaba correcto. Entonces, ¿qué era lo que ocurría con aquella sierva que estaba en aquella casa, verdad?
Pues la diferencia era que aquella era sierva y esta era una hija que andaba libre, que no tenía compromiso, ¿verdad? Con nada, ni de servidumbre, ni de nada. Pues es lo mismo, terminaban en matrimonio. Pero los otros eran castigados porque rompieron ciertas leyes sociales, porque la otra muchacha vivía en un hogar y estaba bajo la tutela y el cuidado de otras personas donde tenía que ser protegida como hija. Es muy importante que entendamos eso, porque no es verdad que a la mujer se le abusa, a la mujer se le protege. Esa es la verdad bíblica. Y si tú miras, vuelvo y repito, los videos que se han presentado desde Génesis, están todas las veces que habla de las parejas y de la mujer y el hombre, la Biblia expresa la protección para la mujer, aunque se escuchen muchas cosas a través de los púlpitos. La realidad es que Dios es justo con unos y otros, y hay leyes específicas y especiales que vamos a estudiar en la Biblia, donde a la mujer tremendamente se le da una autoridad enorme, y que a veces el mundo no sabe, pero está escrito específicamente en la palabra de Dios. Ahora bien, entonces, para ir recapitulando, ¿qué tenemos aquí? Bueno, Levíticos 19:20 habla del asunto, exegéticamente hablando, de que una muchacha había llegado como sierva por una situación familiar, que estaban endeudados, no tenían ni para comer, por así decirlo, y fue puesta por el padre bajo la tutela y el cuidado como una hija, no como una esclava, como se supone. Por eso dice, Éxodo dice, no será tratada con la ley del siervo, sino con la ley de la hija. Llega a un hogar con el propósito de que en su momento ella no esté atada en aquellas deudas de que los hombres están pagando, sino que ahí trabaje en aquella casa con el propósito de que busque alguien que forme un matrimonio con ella, ¿verdad? Alguien que se interese en ella. El varón principal de aquella casa posiblemente la podía tomar como mujer, pero no iba a tener sexo con ella nomás porque quería, no era abuso. Y entonces, si el varón principal no le atraía como mujer y no le agradaba, pues podía decirle a su hijo, si a ti te agrada, aquí está esta mujer, es una buena mujer, entró como sierva porque su familia está en desgracia, y el hijo podía tomarla. Pero pudiera ocurrir que tampoco el hijo la tome. Pero allí estaba para ser desposada. Entonces, la ley dice que acá en Levíticos estaba ahí para ser desposada con alguno, pero al no tomarla en consideración para que fuera esposa de nadie, pues hubo alguien más que formó una relación con ella y tuvo intimidad sexual. A Dios no le agrada que ocurran las cosas así, pero fue lo que ocurrió. La Biblia no tapa lo que ocurre entre las personas. La Biblia nos enseña para que miremos la justicia y la misericordia de Dios. Entonces aquí en Levítico dice, pues aquí está esta muchacha, el varón principal del hogar no la toma por mujer, no la considera para que sea su mujer, no le agrada. Ninguno de los hijos tampoco. Entonces llega otro varón y yace con ella, o sea, tienen relaciones sexuales. Pero ella está en aquel hogar y está bajo la tutela y el cuidado de aquel hogar y es sierva, pero es como una hija. Es tratada con la ley de las hijas. Entonces, como es tratada con la ley de las hijas, pues al tener esto, sí es castigada y azotada él y ella, ¿verdad? Pero ella y él no mueren. ¿Por qué? Porque no ofendieron a nadie indirectamente, no fue un adulterio. Si hubiera sido adulterio, los dos mueren. Entonces, no es un adulterio y de esta manera realmente hay un castigo y luego el hombre va y lleva un sacrificio para relacionarse con Dios y delante del sacerdote y que sea perdonado su pecado, la culpa que él cometió. Pero aquellos realmente en su momento llegan a formar una familia. Eso es lo que dice, igual que en Deuteronomio, la hija que es encontrada teniendo sexo conceptual con un hombre, pues aquel hombre la tomará por mujer.
y no la desechará, y pondrá el dote para que aquella mujer esté asegurada económicamente para el futuro. Igual si un hombre engaña a una doncella, porque hay hombres que van y dice la frase peculiar, le lavan el cerebro a una muchachita y la engañan. Entonces Dios en su justicia dice, tú no vas a hacer eso, que se case con ella. Pero si el padre dice, pues este hombre no sirve para nada, voy a proteger a mi hija y este hombre debe de dotarla para que mi hija tenga prosperidad económica y que ella tenga para que vivir, con qué vivir. Y las mujeres eran protegidas. Pero si el padre miraba que aquella muchachita que fue engañada siendo su hija no merecía aquel varón engañoso, no la daba por esposa. Entonces no se hacía con las hijas lo que sea, se protegía. ¿Qué entendemos esto? Bueno, esta sierva de Levíticos no había sido redimida, no había sido rescatada, no iba a morir. Y esto nos enseña un principio espiritual con relación a lo que Cristo, nuestro Redentor y quien rescató nuestras vidas y quien pagó por nuestra libertad, pues Él no quiere que nadie proceda y que muera sin la oportunidad de ser rescatados, la oportunidad de ser redimidos, la oportunidad de libertad. Él no quiere que nadie muera en su condición de pecado. Él quiere que sean rescatados. Entonces, esta mujer no había sido rescatada. Era entonces la señal de que si no era rescatada, no era libre, no iba a morir. Porque es simbólicamente lo que Dios quiere, es que nadie muera sin la oportunidad de ser rescatados, de ser redimidos y que tenga libertad. Y ese es el propósito que Cristo Jesús vino a cumplir. Él es nuestro libertador, Él es quien nos rescata, Él es quien nos redime. Y ningún hombre que tenga vida, aleluya, se irá de este mundo sin saber que hay alguien que quiere que Él vino a darnos libertad, a comprarnos y a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y podemos entender que el propósito de Dios es que realmente tengamos vida y vida en abundancia. Yo he venido a poner mi vida en rescate por muchos. Él es nuestro rescate, Él es nuestro redentor, Él es nuestro libertador. Y Él no desea la muerte del impío. Lo que quiere es que proceda al arrepentimiento. Y podemos entender entonces que aquello que dice el mundo, a muchos cristianos, que las mujeres eran abusadas, no es cierto. Que realmente eran protegidas las muchachas de la familia y que nunca fueron abusadas. Si hay asuntos de abusos, es por gente pecadora, gente que no seguía lo que Dios les decía. Pero Dios nunca ha dispuesto eso para la mujer. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y sigamos estudiando, porque ciertamente la Biblia es la palabra de Dios y siempre la justicia, la verdad, la misericordia y la fe se muestran en la palabra. Que Dios los bendiga, los miro en el próximo video. Hasta luego.